¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo Dios elige a las personas? ¿Cómo decide en quién confiar su misión, su palabra y su propósito? Y si te dijera que a pesar de todas tus fallas, a pesar de todas tus limitaciones y errores, Dios aún tiene un plan perfecto para tu vida? ¿Y si te dijera que, a pesar de todo lo que has hecho mal, Dios te ha mirado con amor y ya te ha elegido, incluso antes de que te dieras cuenta de eso? Parece imposible, ¿verdad? ¿Cómo alguien tan falto, tan imperfecto podría ser elegido por un Dios tan perfecto? Pero, ¿y si te dijera que esa es precisamente la historia de la Biblia? Una historia de personas imperfectas que aún en su imperfección fueron elegidas por Dios para hacer grandes cosas y cumplir su propósito. En este video descubrirás cómo Dios elige a pesar de nuestras fallas y cómo esto puede transformar tu vida de una manera sorprendente. No estás aquí por casualidad. Tal vez te has sentido perdido, desvalorizado o incluso sin esperanza, pensando que tus fallas te excluyen del plan divino. Pero lo que vas a escuchar hoy te mostrará que no importa cuán falto te sientas. Dios tiene un llamado especial para ti y Él te usará para hacer algo grandioso. Ahora imagina lo siguiente: estás a punto de descubrir un secreto que muchos no conocen. Un secreto sobre cómo Dios actúa en nuestra vida incluso cuando fallamos y cómo nos usa de manera poderosa. Esto puede ser lo que te faltaba para entender tu propósito y caminar con más confianza en su dirección. ¿Estás preparado para descubrir esto? Te hago una promesa. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, verás cómo Dios puede transformar incluso tus mayores errores en algo glorioso. Este no es solo otro estudio bíblico, es una oportunidad de transformación y saldrás de aquí con una visión renovada de cómo Dios puede usarte de maneras que jamás imaginaste. Antes de comenzar, quiero que te comprometas con este viaje. Si ya te has identificado con esta promesa, con esta esperanza de que Dios puede usarte, haz algo simple pero poderoso. Comenta: Dios me elige a pesar de mis fallas, porque esto reflejará tu compromiso y tu fe en lo que Dios puede hacer en tu vida. Y claro, no olvides darle like a este video para que más personas puedan escuchar este poderoso mensaje. Cada vez que le das like, estás ayudando a que la palabra de Dios llegue a más corazones. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Suscríbete al canal, porque aquí caminaremos juntos hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. Al suscribirte, te conviertes en parte de esta comunidad que cree que, incluso en nuestras fallas, Dios tiene un plan perfecto. Compartamos este video con el mayor número de personas posible para que todos sepan que, a pesar de sus fallas, Dios aún los elige y tiene un propósito para cada uno. Ahora, prepara tu corazón para lo que está por venir. Lo que aprenderás en este video cambiará la manera en que ves tus fallas y, lo más importante, cómo ves el llamado de Dios para tu vida. Tópico 1. Dios elige a los imperfectos. ¿Qué harías si supieras que Dios usa tus fallas para su propósito? Imagina por un momento que todas tus inseguridades, miedos, imperfecciones y dificultades pueden ser los instrumentos a través de los cuales Él desea demostrar su fuerza y su gloria. Esto puede parecer algo difícil de creer, pero es exactamente lo que hace Dios. Él no elige a los perfectos, Él elige a los dispuestos, a aquellos que a pesar de sus fallas están listos para ser usados por Él. En el libro de 1 Corintios 12, 9, 10, el apóstol Pablo comparte algo profundo sobre la perfección de Dios, diciendo: Mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con gusto me gloriaré en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo.
Estas palabras revelan una verdad poderosa. Nuestras fallas no son un obstáculo para el plan de Dios, sino una oportunidad para que Él manifieste su poder. Y Él no hace esto con cualquiera, lo hace con aquellos que son lo suficientemente humildes como para reconocer que no pueden, pero saben que Él sí puede. Si miraras tu vida hoy, podrías ver todas las situaciones difíciles, tus debilidades e incluso tus fracasos siendo usados por Dios de una manera poderosa. Parece imposible, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios frecuentemente elige usar a aquellos que se consideran inadecuados. Tomó a un fugitivo como Moisés y lo transformó en un líder que liberó a un pueblo. Tomó a un humilde pescador como Pedro y lo hizo líder de la iglesia primitiva. ¿Qué tenían en común estos hombres? Estaban dispuestos a ser usados por Dios a pesar de sus fallas. Y Dios usó esas fallas como vehículos para el cumplimiento de sus planes. La falla no descalifica, la califica. Puede parecer algo contraintuitivo, pero a Dios le agrada usar a lo débil, lo imperfecto y lo quebrantado. En el momento en que te sientes más débil, más fallido, estás en la posición perfecta para ser usado por Él. De hecho, su gracia se perfecciona en nuestras debilidades, y es exactamente en ese lugar de vulnerabilidad donde Dios encuentra el corazón humilde y dispuesto a servirle. La historia de David es otro ejemplo claro de esto. Él no era el más grande ni el más fuerte, sino el menor de sus hermanos, un simple pastor de ovejas. Cuando Dios lo eligió para ser rey, todos los ojos estaban sobre sus hermanos mayores, personas con más cualidades visibles. Pero Dios miró a David y vio algo que los demás no veían, un corazón dispuesto a seguir su voluntad, un corazón humilde que, incluso frente a grandes fallas, estaba listo para arrepentirse y volver a Dios. David cometió graves errores durante su vida, como el pecado con Betsabé, pero cuando fue confrontado, se arrepintió sinceramente. Dios sabía que él, a pesar de sus fallas, tenía un corazón puro para buscar su rostro. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: «El Señor no ve como ve el hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón». No importa cuántas veces hayas fallado, lo que importa es tu corazón, tu disposición para seguir a Dios y vivir conforme a su voluntad. Dios elige a los imperfectos porque Él es glorificado en nuestras debilidades. Imagina que, si tuviéramos todo lo que necesitamos para cumplir la misión, podríamos caer en la tentación de sentirnos orgullosos, de creer que lo hicimos todo nosotros mismos. Pero Dios, en su sabiduría, sabe que nuestras fallas son una oportunidad para que Él sea glorificado. Porque cuando logramos algo grande con fallas, todos saben que la obra fue hecha por Él, no por nosotros. La elección de Dios a través de las fallas también está presente en el propio ministerio de Jesús. Él eligió discípulos que eran hombres simples, inexpertos y en muchos casos fallidos. Sin embargo, Él sabía que estaban listos para aprender, crecer y entregarse a su propósito, y eso fue lo que hizo. Formó a los discípulos a través de sus fallas, enseñándoles, corrigiéndoles y levantándoles para una misión mayor. En Juan 15:16, Él afirma: «No fuisteis vosotros los que me elegisteis, sino que yo os elegí a vosotros». Esta elección divina es lo que hace que cada uno de nosotros sea especial a los ojos de Dios. Dios no espera que seamos perfectos antes de elegirnos. Nos elige para ser transformados por Él. A veces podemos mirar nuestra vida y ver tantos errores, decisiones equivocadas y momentos en los que sentimos que fallamos. Pero si te detienes a reflexionar, verás que esas fallas pueden ser la base de una gran transformación.
Dios no se impresiona con nuestros errores, pero se alegra con nuestra disposición para aprender de Él y ser moldeados por Él. Cuando piensas en tus fallas, ¿qué te viene a la mente? ¿Te sientes descalificado? ¿O te das cuenta de que, al igual que los personajes de la Biblia, tus fallas pueden ser usadas para mostrar la grandeza de Dios? No importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios puede usar tus fallas para transformarte y llevarte a un futuro glorioso. Él elige lo débil para avergonzar a lo fuerte y lo tonto para avergonzar a los sabios. Por eso, si te estás preguntando ahora si eres digno de ser elegido por Dios, la respuesta es sí. Dios te elige no porque seas perfecto, sino porque tienes un corazón dispuesto a ser usado por Él. ¿Te has detenido a pensar que, en tus fallas, Dios simplemente está esperando el momento en que te rendirás completamente a Él, para que Él pueda usarte de una manera maravillosa? Cuando te rindes en las manos de Dios, es en ese momento cuando Él puede comenzar a trabajar en tu vida de manera poderosa. Ahora, ¿qué tal compartir este mensaje con otras personas que necesitan escuchar esto? Al dar me gusta y compartir este video, estarás ayudando a difundir este mensaje de esperanza y fe. No guardes esta verdad solo para ti. Compártela con aquellos que, como tú, pueden sentirse descalificados, pero que necesitan escuchar que Dios elige a los imperfectos para sus propósitos. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha este momento para hacerlo. Al suscribirte, te estarás comprometiendo a seguir las palabras de vida y sabiduría que Dios quiere compartir contigo. No pierdas esta oportunidad de estar más cerca de Dios, de aprender más y de crecer en su palabra. Como dice la Biblia en Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al suscribirte, estarás confiando en Dios para que te guíe en todos tus caminos. Ahora, detente por un momento y reflexiona sobre la grandeza de Dios. Permite que Él hable a tu corazón y que te entregues a Él. Al final de este video, tómate un tiempo para orar, dar gracias a Dios y dedicarte a Él. Tema 2. Dios transforma nuestras debilidades en fortalezas. Si hay algo que es constante en las Escrituras, es la manera en que Dios transforma lo que parece ser una debilidad en una poderosa fortaleza para su reino. La historia de Sansón, el hombre más fuerte del Antiguo Testamento, nos enseña exactamente esto. Él tenía una fuerza física impresionante, pero su caída estaba en su vulnerabilidad, en su debilidad emocional y espiritual. Cuando perdió la confianza en Dios, su fuerza le fue quitada. Sin embargo, incluso en su fracaso, en su debilidad extrema, Dios restauró su fuerza. En Jueces 16:28, él clama a Dios: Señor Dios, acuérdate de mí y fortaléceme. Lo más increíble de esta historia es que al final de su vida, cuando Sansón parecía haber sido derrotado, realizó un último acto de fuerza, donde fue capaz de derrotar más enemigos que en toda su vida anterior. Su debilidad, su fracaso, se convirtió en la herramienta por la cual Dios mostró su poder. Esto nos muestra que sin importar cuán grande sea nuestro error, Dios es capaz de transformar nuestras fallas en poderosos testimonios de su gloria. Esta transformación de debilidades en fortalezas no es solo una lección del Antiguo Testamento, sino una verdad que podemos ver en nuestra propia jornada cristiana. Somos muchas veces como vasijas de barro, débiles y quebradizas, pero es justamente en nuestra fragilidad que Dios manifiesta su fuerza. En 2 Corintios 4:7, Pablo nos recuerda: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Nuestra naturaleza humana nos hace propensos a fallar. Todos enfrentamos momentos de debilidad y nos sentimos incapaces de continuar. Sin embargo, es en esos momentos que Dios puede transformarnos, usar nuestras luchas e imperfecciones como un testimonio de su grandeza. La Biblia está llena de ejemplos de personas que en su debilidad experimentaron la fuerza de Dios. El propio apóstol Pablo, que fue llamado para ser un mensajero del Evangelio, pasó por innumerables dificultades, incluyendo una enfermedad que él llamó espina en la carne. A pesar de orar intensamente por su sanidad, Dios le dijo: «Mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Incluso en su dolor, Pablo aprendió a depender completamente de Dios, y eso fue lo que lo fortaleció. Dios transforma nuestras debilidades para enseñarnos a confiar en Él. En lugar de tratar de resolver nuestras dificultades por nuestra cuenta, Él nos enseña a mirarlo, a clamar por su ayuda y a permitir que Él use nuestras fallas como un reflejo de su fuerza. La verdadera fuerza no proviene de nuestra capacidad, sino de la total dependencia de Dios. Cuando reconocemos nuestras debilidades, somos más capaces de entregarnos a su poder, permitiendo que Él haga lo imposible en nuestras vidas. La transformación, que ocurre a través de nuestra debilidad, es un testimonio de que, aunque somos débiles, en Dios somos más que vencedores. La historia de Pedro también ilustra cómo Dios usa nuestras fallas para transformarnos. Pedro negó a Jesús 3 veces la noche de su arresto, y ese fracaso, ese error terrible, parecía ser el fin de su viaje. Sin embargo, después de la resurrección de Cristo, Pedro fue restaurado y se convirtió en un líder fundamental de la iglesia primitiva. Lo que parecía ser una falla irreparable fue, en realidad, la base para una nueva fase de ministerio. Dios usó esta falla de Pedro para enseñarle sobre gracia, perdón y la verdadera misión de servir a Cristo. Al igual que Pedro, todos pasamos por momentos de caída, pero es en esos momentos que Dios nos levanta. Nuestra fragilidad, cuando se pone en las manos de Dios, se transforma. Cuando nos sentimos derrotados, el Señor nos encuentra y nos ofrece una nueva oportunidad. Él usa nuestras caídas para enseñarnos a depender más de Él, para acercarnos más a su gracia y para ser instrumentos de su misericordia. La transformación divina puede suceder y sucede a través de nuestra disposición a admitir nuestra debilidad y permitir que Dios nos modele para algo más grande. Por lo tanto, si estás en un momento de debilidad o si ya has fallado en algún aspecto de tu vida, no te rindas. Tu fracaso puede ser el lugar donde Dios hará su mayor obra. El Señor usa lo que el mundo considera débil e inútil para manifestar su gloria. Cuando permites que Dios trabaje en tu vida, tus debilidades se convierten en puntos de fortaleza y comienzas a darte cuenta de que su poder es más que suficiente para transformar cualquier situación. Muchas veces, las luchas que enfrentamos no son para derrotarnos, sino para llevarnos a un lugar más profundo de dependencia de Dios. Nuestras debilidades no son un obstáculo para su propósito. Son una oportunidad para Él mostrar su fuerza en nosotros. Como dice Isaías 40:29, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningún vigor. En nuestra debilidad, Él es fuerte. Dios usa nuestras fallas no para castigarnos, sino para enseñarnos, para moldearnos y para fortalecernos. El poder de Dios se manifiesta más claramente cuando reconocemos que no somos suficientes, pero Él lo es. Él toma nuestra fragilidad y la transforma en algo poderoso. No importa cuán débil te sientas hoy,
Dios puede hacer de ti un vaso de honra, moldeado para su gloria. Por eso, cuando la debilidad toque a tu puerta, recuerda que Dios está a punto de transformar esa debilidad en una gran fortaleza. Él puede hacer más de lo que imaginamos o pedimos. En nuestro fracaso, Él se levanta para hacer la obra que solo Él puede hacer. Ahora, si aún no has compartido este video, hazlo. Hay personas a tu alrededor que también necesitan escuchar este mensaje de transformación. Compartir lo que Dios está haciendo en tu vida puede ser lo que ellas necesitan para también entregar sus debilidades en las manos del Señor. Y no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Si te comprometes a seguir más de cerca lo que Dios tiene para ti, Él hará maravillas en tu vida. Dios puede transformar tus debilidades en fuentes de fortaleza y bendición para ti y para los demás. Tópico 3. La gracia de Dios nos renueva aun después de nuestros errores. Una de las mayores verdades que encontramos en las Escrituras es que la gracia de Dios es suficiente para renovarnos, incluso cuando cometemos errores. No importa cuán grandes o pequeños sean nuestros errores, Dios es capaz de restaurar lo que parece perdido. La historia de David, el hombre según el corazón de Dios, es un claro ejemplo de esto. David cometió grandes fallas, incluyendo el pecado de adulterio con Betsabé y la muerte de Urías, pero Dios no lo rechazó. Por el contrario, Él ofreció gracia, perdón y renovación, y David, a pesar de sus pecados, continuó siendo usado por Dios de manera extraordinaria. En 2 Samuel 12, después del enfrentamiento con el profeta Natán, David se arrepintió profundamente y clamó: «Pequé contra el Señor». 2 Samuel 12:13. Ese momento de arrepentimiento genuino fue el punto de giro. Dios perdonó a David, pero las consecuencias de sus acciones fueron dolorosas. Aún así, Dios continuó trabajando en su vida. David fue restaurado y más tarde escribió el Salmo 51, un grito de arrepentimiento y clamor por la renovación espiritual. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu inquebrantable. La gracia de Dios nos alcanza en el momento de nuestras fallas y nos llama de vuelta a su presencia. El arrepentimiento genuino no es solo un reconocimiento del error, sino un cambio de corazón, un profundo deseo de volver a la comunión con Dios. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo perdona, sino que nos ofrece un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para vivir conforme a su voluntad. En 1 Juan 1:9, la Biblia nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos recuerda que la gracia de Dios nunca falla. Incluso cuando fallamos repetidamente, la gracia de Dios está siempre disponible para restaurarnos. Dios no nos abandona por nuestros errores, sino que nos llama a una nueva vida llena de su perdón y renovación. Cuando fallamos, la tendencia humana es alejarse de Dios, pensar que ya no somos dignos de su presencia, pero la gracia de Dios nos invita justamente a lo contrario. Ella nos llama de vuelta, nos atrae de nuevo a su abrazo y nos ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo. Él no nos ve como condenados por nuestros errores, sino como hijos amados, que, incluso en nuestras imperfecciones, son objetivos de su misericordia. En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo de Job, que pasó por enormes pruebas y sufrimiento. Perdió todo lo que tenía, desde su riqueza hasta su salud, y sus amigos lo acusaron de haber cometido algún gran pecado. Sin embargo, Job mantuvo su integridad delante de Dios, incluso ante las peores adversidades, y al final Dios lo restauró abundantemente. En Job 42:10 leemos: «El Señor hizo que Job tuviera más que antes. El Señor restauró la suerte de Job,
La renovación de Dios no es solo un perdón momentáneo, sino una restauración completa. Dios no solo nos perdona, sino que nos da una nueva oportunidad para vivir una vida llena de propósito y bendición. Él transforma nuestras pérdidas en victorias y nuestro dolor en alegría. Él restaura lo que parecía perdido y muchas veces Él nos da incluso más de lo que teníamos antes. Cuando nos entregamos a la gracia de Dios, Él puede hacernos crecer a través de nuestras fallas. Nuestras caídas, en su gracia, se convierten en trampolines para una relación más profunda con Él. La gracia de Dios no solo borra nuestros pecados, sino que también nos enseña a vivir de una manera más plena, más conectados con su amor y su voluntad. Nos renueva y nos fortalece para continuar la caminata cristiana con más sabiduría, más paciencia y más fe. En nuestra jornada no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, y no hay falla tan profunda que Él no pueda transformar. La gracia de Dios no solo cubre nuestros errores, sino que nos lleva más cerca de Él. La verdadera transformación ocurre cuando reconocemos nuestra dependencia de su gracia y nos entregamos totalmente a su perdón. Así como el Hijo pródigo fue recibido de nuevo con alegría, nosotros también somos recibidos de nuevo, sin importar nuestros errores, porque la gracia de Dios es más poderosa que cualquier falla humana. Si has estado cargando el peso de algún error o falla, recuerda que Dios desea renovarte. No importa cuán grande haya sido tu error, Él está listo para perdonar y restaurar. La gracia de Dios es abundante y está disponible para todos aquellos que la buscan. Cuando volvemos al Señor con un corazón contrito y arrepentido, Él nos recibe y nos ofrece un nuevo comienzo. Por lo tanto, no te dejes aprisionar por la culpa o el miedo de volver a fallar. En Cristo puedes ser renovado cada día. Y así como la gracia de Dios nos restaura, nuestra misión también es ser instrumentos de esa gracia para los demás. Al compartir con los demás el perdón y la renovación que hemos recibido, difundimos la verdad del Evangelio y la posibilidad de una vida transformada. Comparte este video con quien sepas que necesita escuchar este mensaje de restauración. Y no olvides dar me gusta e inscribirte en el canal, porque juntos podemos continuar difundiendo el amor de Dios. Tópico 4. La historia de José y el perdón. Divino José es un ejemplo claro de cómo Dios elige a aquellos que, a pesar de sus fallas y adversidades, son usados para cumplir sus planes. Cuando pensamos en José, recordamos a un hombre que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y sufrió injusticias en muchas etapas de su vida. Pero en medio de todo eso, nunca perdió la fe en Dios, y el perdón fue una de las mayores lecciones que nos dejó. Dios usó la traición de los hermanos de José para un propósito mayor, incluso cuando él no entendía por qué tanto sufrimiento. Imagina el dolor que sintió al ser rechazado, vendido como esclavo y luego injustamente encarcelado por algo que no había hecho. Todo eso podría haber causado amargura, rencor y una rebelión contra sus hermanos y contra Dios. Pero, ¿qué ocurrió cuando finalmente se reencontraron? José no solo perdonó a sus hermanos, sino que también los bendijo. Dios no nos elige porque seamos perfectos. Nos elige a pesar de nuestras fallas y muchas veces permite que pasemos por situaciones difíciles para moldearnos y enseñarnos lecciones que solo podemos aprender a través del dolor y el sufrimiento. José nos enseña que aunque nuestras fallas sean evidentes, Dios nos capacita para ser más de lo que somos y nos da la fuerza para perdonar, para sanar y para restaurar lo que se ha perdido. Cuando José encontró a sus hermanos nuevamente, tuvo la oportunidad de vengarse, de cobrarles todo lo que le hicieron. Sin embargo, eligió el perdón. Dios lo había moldeado
Y José reconoció que todo lo que había pasado, desde la traición hasta la prisión, formaba parte de un plan divino. El perdón de José fue un reflejo del perdón de Dios, quien elige amarnos y usarnos a pesar de nuestras fallas. El perdón, como nos enseña José, no es algo fácil. Muchas veces exige que superemos las emociones más profundas de dolor, ira y resentimiento. Pero Dios nos da la capacidad de perdonar, de seguir adelante, de ver más allá de las fallas de los demás y ver el plan más grande que Él tiene para nosotros. Él eligió a José, incluso con todo lo que pasó, y José se convirtió en un líder poderoso en Egipto, justamente porque aprendió a confiar en el plan de Dios y a perdonar, tal como Dios lo perdonó. ¿Alguna vez has pasado por algo que te hirió profundamente? Tal vez fuiste traicionado o abandonado, como José. Tal vez fuiste injusticiado y el dolor del rechazo es algo difícil de superar, pero al igual que José, necesitas entender que Dios te elige, no por tus perfecciones, sino a pesar de ellas. Él ve el potencial dentro de ti para cumplir sus propósitos y te da la fuerza para seguir adelante, para perdonar y ser transformado. José entendió esto y al final fue una bendición para su familia y para toda la nación. El perdón de José no solo restauró la relación con sus hermanos, sino que también trajo prosperidad y salvación para todos los involucrados. Esto nos muestra que el perdón no es solo para el bien del ofendido, sino también para el bien de todos a nuestro alrededor. Dios puede estar llamándote a hacer lo mismo. Él puede estar llamándote a perdonar, a restaurar algo que fue roto, a mirar tus fallas y ver cómo Él puede usar todo esto para moldearte y capacitarte para algo más grande. No importa dónde hayas fallado, no importa lo que haya sucedido en tu pasado, Dios tiene un plan para ti y Él te elige, no a pesar de tus fallas, sino a través de ellas. En cada error, en cada falla, Dios ve una oportunidad para mostrar su gracia y transformar tu vida. No hay error tan grande que Dios no pueda usar para el bien. Así como José, que fue capaz de perdonar y ver la mano de Dios en su vida, también puedes confiar en que Dios tiene el control y que a pesar de todo, Él tiene un propósito divino para ti. Ahora, tómate un momento y reflexiona. ¿Cómo puedes aplicar el perdón de Dios en tu vida? ¿Será que tienes algo que necesitas perdonar o algo que necesita ser restaurado? Dios elige a todos, incluso cuando no entendemos cómo lo hace. Y Él puede hacer lo mismo en tu vida si estás dispuesto a perdonar, confiar en su plan y dejarte transformar. Dios no elige a los perfectos. Él elige a aquellos que, a pesar de sus fallas, confían en Él y permiten que Él los use para cumplir sus maravillosos propósitos. ¿Cómo puedes rendirte al plan divino hoy? Tópico 5. El ejemplo de David, un hombre según el corazón de Dios. David es una de las figuras más fascinantes de la Biblia. Comenzó como un simple pastor de ovejas, pero Dios lo eligió para ser el rey de Israel. Y no solo eso, David es descrito en la palabra de Dios como un hombre según el corazón de Dios. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo es que alguien tan imperfecto con tantos errores puede ser considerado una persona tan amada por Dios? La historia de David no es una historia de perfección. Cometió muchos errores a lo largo de su vida. Pecados graves, como el adulterio con Betsabé y la orden de matar a su marido, Urías, muestran cómo David era falto y pecador. Pero lo que hace a David un ejemplo de alguien elegido por Dios no son sus fallos, sino su capacidad de arrepentirse y volver su corazón hacia Dios. David reconoció sus errores y al ser confrontado por Dios, se arrepintió sinceramente y buscó la restauración. Cuando el profeta Natán lo confrontó sobre su pecado, David no intentó justificar sus acciones ni esconder su culpa.
no se alejó de Dios, sino que se acercó a Él, buscando perdón con un corazón quebrantado. En muchas situaciones, cuando fallamos, la tendencia humana es esconderse o huir de Dios, pero lo que vemos en David es una postura contraria. Él entendía que, a pesar de sus pecados, Dios aún lo amaba y tenía un plan para su vida. David sabía que, por más imperfecto que fuera, la misericordia de Dios era mayor que cualquier error cometido. En 2 Samuel 12, David escribe un salmo de arrepentimiento, el Salmo 51, donde clama a Dios por perdón y por una renovación de su espíritu. David reconoce que es un pecador, pero al mismo tiempo sabe que Dios es misericordioso y puede purificar su alma. Este es el ejemplo que debemos seguir. Reconocer nuestras fallas, arrepentirnos verdaderamente y confiar en el perdón divino. Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos a arrepentirse y a buscar su rostro. David, a pesar de sus errores, fue un ejemplo de fidelidad, y esa fidelidad hizo que fuera elegido para grandes tareas. Dios lo usó para establecer un reino próspero y para traer al mayor descendiente de David, Jesucristo. A menudo nos sentimos indignos de ser usados por Dios debido a nuestras fallas. La vergüenza y la culpa pueden paralizarnos y apartarnos de su propósito. Pero la historia de David nos enseña que a pesar de nuestros errores, podemos ser usados por Dios si tenemos un corazón sincero y dispuesto a arrepentirnos. No importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios puede usar tu vida de manera poderosa si te entregas a Él y permites que Él te restaure. La gracia de Dios es capaz de transformar hasta las situaciones más difíciles y de hacer de ti a alguien según su corazón, tal como hizo con David. Dios te elige no porque seas perfecto, sino porque Él ve el potencial en ti y te ama, a pesar de tus fallas. El arrepentimiento genuino y el deseo de seguir la voluntad de Dios es lo que nos hace dignos de ser llamados hijos de Dios y ser usados por Él en su misión. El ejemplo de David nos enseña que Dios puede transformar nuestras fallas en algo grandioso para su reino. Él puede tomar nuestras imperfecciones y usarlas para glorificar su nombre, tal como hizo con David. Lo importante no es lo que hicimos mal, sino cuánto estamos dispuestos a arrepentirnos y a buscar el perdón y la misericordia de Dios. Ahora piensa, ¿te has arrepentido sinceramente ante Dios? ¿Te has entregado a Él, confiando en que Él puede restaurar tu vida a pesar de tus fallas? Como David, también puedes ser un hombre o una mujer según el corazón de Dios, si estás dispuesto a arrepentirte y a buscar su voluntad. La gracia de Dios es suficiente para ti, y Él te elige a pesar de todo. Tópico 6. El perdón divino y la restauración. El ejemplo de Pedro. La historia de Pedro es una de las más conmovedoras de la Biblia, especialmente cuando se trata de fallas y restauración. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, cometió un grave error al negar a su Señor. Durante la prisión de Jesús, él, tomado por el miedo y la presión, negó conocer al Maestro 3 veces. Después de la tercera negación, la mirada de Jesús se cruzó con la de Pedro, y él recordó las palabras del Maestro, que habían predicho su negación. Con eso, Pedro salió llorando amargamente, arrepentido de haber fallado de manera tan vergonzosa. Si fueras Pedro, ¿qué harías después de un error tan grande? Como alguien que vivió al lado de Jesús, viendo sus milagros y escuchando sus enseñanzas, podría negar al propio Hijo de Dios. La vergüenza, la culpa y el peso del pecado podrían ser abrumadores. Pedro podría haberse alejado de Jesús para siempre, pensando que su error era irreparable. Pero el perdón de Jesús es inmenso y más allá de nuestra comprensión. Después de la resurrección de Cristo, Jesús se encuentra con Pedro en una playa.
Lo que Pedro no sabía, pero que todos nosotros sabemos ahora, es que ese momento de restauración sería un hito en su vida. Jesús, con todo el amor y la gracia, le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesús lo comisiona, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15, 17. Esta escena es poderosa, porque Jesús no solo perdona a Pedro por su negación, sino que también lo comisiona para una gran misión. A pesar de su fallo, Pedro no solo es restaurado, sino también elegido para ser una pieza fundamental en la construcción de la Iglesia de Cristo. El perdón de Jesús no solo borró el pecado de Pedro, sino que lo impulsó a un propósito divino mayor. Este es un ejemplo de cómo Dios, en su infinita misericordia, no solo nos perdona, sino que también nos restaura y nos capacita para hacer grandes cosas en su nombre. Pedro, después de ser restaurado, se convirtió en una de las figuras más importantes de la iglesia primitiva. Predicó con valentía, sanó a los enfermos y tuvo un papel decisivo en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Lo que parecía el fin de su jornada fue, en realidad, solo el comienzo de un nuevo y grandioso capítulo. La lección para nosotros es clara. El perdón divino es incomprensible, pero es poderoso. Independientemente del tamaño de nuestra falla, Dios nos ofrece perdón y restauración. Cuando nos arrepentimos sinceramente y nos volvemos hacia Él, Él nos perdona y nos restaura para cumplir su propósito. La falla de Pedro no lo excluyó del plan de Dios. Por el contrario, lo preparó para un ministerio aún más fuerte y eficaz. Si te sientes como Pedro, si ya has fallado y piensas que no mereces ser usado por Dios, recuerda que la gracia de Dios es capaz de restaurar hasta los mayores errores. El pecado no tiene el poder de alejarnos de Dios de manera permanente si nos arrepentimos con un corazón sincero. Jesús nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, tal como hizo con Pedro. Dios no elige a los perfectos, sino a aquellos que están dispuestos a ser restaurados por su gracia. Cuando te arrepientes y te entregas, Él no solo perdona, sino que también te comisiona para hacer su obra. El perdón de Dios transforma nuestra debilidad en fortaleza y nos capacita para vivir en su propósito. No importa lo que hayas hecho o cuán profundo haya sido tu fallo, Dios está listo para restaurarte, tal como hizo con Pedro, y usarte para su gloria. Así, incluso en tus fallas, Dios puede restaurarte y ponerte de nuevo en el camino de su propósito. No importa cuán profundo sea el error, el perdón divino es mayor. Confía en la misericordia de Dios y permite ser restaurado y usado para algo grandioso en su reino. Tópico 7. El amor incondicional de Dios. La historia del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo, que encontramos en Lucas 15, 11, 32. Es una de las demostraciones más poderosas del amor incondicional de Dios por nosotros. La historia comienza con un joven que pide su parte de la herencia a su padre, un acto que en la cultura de la época era un gran insulto. Sin embargo, el padre, a pesar de la humillación, le concede lo que ha pedido. El hijo se va a un país lejano, donde gasta toda su fortuna viviendo de manera disoluta. Cuando la crisis económica y personal lo golpea, el hijo, arrepentido, decide regresar a casa, esperando ser tratado como un siervo, ya que se sentía indigno de ser llamado hijo. Esta historia refleja la naturaleza del amor de Dios por nosotros, un amor que no depende de lo que hacemos o de nuestros méritos. El hijo, al regresar a casa, esperaba ser rechazado, pero el padre, al verlo desde lejos, corre hacia él, lo abraza y lo recibe con alegría. El padre no lo reprende ni lo condena, sino que celebra su regreso. Él dice: mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 15:24.
¿Qué nos enseña esta historia acerca del amor de Dios? En primer lugar, vemos que por más que nos alejemos de Dios, Él nunca deja de amarnos. Incluso cuando caemos en pecado y nos alejamos, Él nos espera con los brazos abiertos, listo para recibirnos de nuevo. El amor de Dios es incondicional y no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Él es. Él nos ama no porque lo merezcamos, sino porque Él ha decidido amarnos, sin importar nuestros errores y fracasos. La actitud del Padre en la parábola es un reflejo del corazón de Dios. Él no espera que nos volvamos perfectos antes de aceptarnos. No importa cuán lejos hayamos ido, Dios siempre nos recibirá con alegría, dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Ese amor es inmenso e inquebrantable. Él no nos rechaza por nuestras fallas. Al contrario, nos ama aún más en nuestras debilidades. Esta parábola también nos enseña sobre el arrepentimiento. El hijo pródigo, al darse cuenta del error que cometió, tomó la decisión de regresar a la casa de su padre. Dios espera que, al arrepentirnos de nuestros pecados, volvamos a Él con un corazón sincero, reconociendo nuestras fallas. Pero, a diferencia de lo que muchos piensan, Dios no nos recibe de manera crítica o punitiva. Él nos recibe con alegría, porque el arrepentimiento es la clave para la restauración y para renovar nuestra comunión con Él. ¿Y qué hay del hermano mayor, que se sintió resentido con la celebración del regreso del hermano pródigo? Él representa muchas veces nuestra propia tendencia a compararnos con los demás. Cuando vemos a alguien siendo restaurado por Dios, a veces podemos sentir celos o desprecio. Sin embargo, la parábola nos enseña que el amor de Dios no es competitivo. Él nos ama por igual, sin importar cuán grande haya sido nuestro error o cuán correctos hayamos sido a lo largo de la vida. El hermano mayor necesitaba entender que el amor del Padre no disminuía por la misericordia mostrada al hijo pródigo. De la misma manera, Dios nos ama por igual, independientemente de nuestros errores o aciertos. Si te sientes distante de Dios, arrepiéntete y regresa a Él. No importa cuán lejos hayas ido, Él siempre estará ahí, esperándote con los brazos abiertos, listo para restaurarte. El amor de Dios es más grande que cualquier fallo o error. Él no solo te perdona, sino que te celebra, porque eres precioso para Él. Su amor es eterno e inmutable, y Él siempre estará listo para recibirme, sin importar lo que hayas hecho. Dios es ese Padre que nunca nos abandona, que siempre nos da una nueva oportunidad, que siempre nos espera, sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuántos errores hayamos cometido. Cuando regreses a Dios, Él correrá hacia ti, te abrazará y te llamará hijo una vez más, porque para Él nunca has dejado de ser amado. Tópico 8. La gracia divina y el perdón. La historia de David y Batseba. La historia de David y Batseba, encontrada en 2 Samuel 11:12, es un poderoso ejemplo de la gracia divina y del perdón de Dios, incluso ante fallos graves y pecados, cometidos por aquellos que son llamados por Él. David, el rey de Israel, conocido por su devoción a Dios y por ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió un pecado terrible al involucrarse con Batseba, esposa de Urías, uno de sus soldados. No solo cometió adulterio con ella, sino que también conspiró para la muerte de Urías, para ocultar su pecado, trayendo la ira de Dios sobre su vida. La consecuencia de este pecado fue devastadora. David vio cómo su familia y su reino se vieron sacudidos por las consecuencias de sus acciones. Pero la historia de David no termina con su caída, y la misericordia de Dios se hace evidente cuando Él envía al profeta Natán para confrontarlo sobre su pecado. Natán contó a David una parábola que tocó profundamente el corazón del rey, llevándolo al arrepentimiento.
David reconoció su fallo y se arrepintió ante Dios, clamando por perdón. La respuesta de Dios fue sorprendente. A pesar del grave pecado de David, Dios no lo destruyó, lo perdonó. Dios, en su misericordia, hizo saber a David que su vida sería perdonada, pero que las consecuencias de sus acciones aún se sentirían, ya que el niño que nació de su pecado moriría. Sin embargo, la historia no termina aquí. Dios no solo perdonó a David, sino que también restauró su vida. Le dio a David una nueva oportunidad y a partir de entonces, David se volvió aún más fervoroso en su búsqueda de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, vemos que nadie está exento de fallos. Incluso aquellos que son considerados grandes hombres y mujeres de Dios pueden cometer errores terribles. David, el hombre conforme al corazón de Dios, falló gravemente. Pero lo que diferencia a David de otros es su disposición a arrepentirse sinceramente ante Dios. El arrepentimiento genuino fue la clave para su restauración. En segundo lugar, la gracia de Dios es inmensa. Incluso frente a nuestros peores errores, Dios no nos abandona. Él siempre está dispuesto a perdonar y restaurar nuestras vidas, siempre que nos arrepintamos sinceramente. El perdón de Dios no depende de cuán buenos o correctos hayamos sido, sino de nuestro arrepentimiento genuino. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una invitación a la transformación. Dios también nos enseña, a través de David, que las consecuencias de nuestros errores pueden ser dolorosas, pero eso no significa que Dios nos rechace. Él puede permitir que enfrentemos las consecuencias de nuestros pecados, pero su gracia siempre está disponible para restaurarnos. No importa cuán grande haya sido el error, Dios está listo para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. El arrepentimiento de David no fue una simple palabra, sino una transformación genuina en su corazón. Clamó a Dios con un espíritu quebrantado, y Dios lo escuchó. No justificó su pecado, ni minimizó la gravedad de sus acciones, sino que reconoció su fallo ante Dios y pidió perdón. Si te has alejado de Dios o has cometido errores graves, sabe que Dios está listo para perdonarte. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes sinceramente y regresas a Él te restaurará. La gracia de Dios es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Al igual que David, tú también puedes ser restaurado y redirigido hacia la voluntad de Dios para tu vida, sin importar tu pasado. La historia de David nos muestra que, aunque las consecuencias del pecado son inevitables, el amor de Dios nunca falla. Él siempre ofrece perdón y restauración, y desea verte de vuelta en tu propósito, en tu paz y en tu plenitud en Cristo. Tópico 9. La fe en tiempos de dificultad. La historia de Job. La historia de Job, narrada en el libro de su mismo nombre, es una de las más poderosas y desafiantes de la Biblia, especialmente cuando hablamos de fe en tiempos de dificultad. Job era un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Tenía una vida próspera, una familia feliz y buena salud. Sin embargo, su vida fue devastada en un corto periodo de tiempo. Job perdió sus bienes, sus hijos y su salud. Fue golpeado por una serie de tragedias que lo hicieron cuestionar el sentido de su vida y el propósito de Dios en su dolor. El sufrimiento de Job fue tan intenso que llegó a maldecir el día de su nacimiento y en algunos momentos incluso llegó a cuestionar la justicia de Dios. Sus amigos, que inicialmente vinieron a consolarlo, lo acusaron de que su sufrimiento era resultado de algún pecado oculto. Ellos no entendieron que el dolor de Job no era consecuencia de un error que él hubiera cometido, sino parte de un plan mayor que estaba más allá de la comprensión humana. A pesar de todo el dolor, Job
nunca negó su fe en Dios. Expresó sus dudas y cuestionamientos, pero nunca abandonó su creencia en la soberanía de Dios. Sabía que, incluso en medio de su sufrimiento, Dios estaba en control de todas las cosas. La historia de Job es un ejemplo profundo de cómo la verdadera fe no es solo una creencia en tiempos de prosperidad, sino también la confianza en Dios cuando las cosas van mal, cuando estamos enfrentando luchas aparentemente interminables. Job nos enseña que es normal cuestionar en tiempos de sufrimiento. La verdadera fe no significa ser perfecto todo el tiempo o entender todos los misterios de Dios. La verdadera fe es aquella que persiste incluso cuando no vemos la respuesta de Dios o entendemos el porqué de nuestro sufrimiento. Job no estaba sin dolor, pero nunca dejó de confiar en Dios, incluso cuando su dolor parecía insoportable. En el capítulo 42, después de intensos diálogos con sus amigos y cuestionamientos a Dios, Job recibe la respuesta divina. Dios no le dio una explicación detallada sobre el motivo de su sufrimiento, pero reveló su grandeza, poder y sabiduría. Le mostró a Job que aunque no entendamos las razones de nuestras pruebas, Dios sigue siendo digno de confianza. Cuando Job reconoció la soberanía de Dios, se arrepintió de su actitud y fue restaurado. Dios bendijo a Job con una vida aún más próspera que antes. ¿Qué podemos aprender de la historia de Job? Primero, el dolor y el sufrimiento son parte de la experiencia humana, pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. Incluso cuando no entendemos el propósito de nuestras dificultades, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande y que Él es bueno, justo y soberano. Job, incluso en su dolor extremo, nunca abandonó su fe y Dios honró su fidelidad con la restauración. En segundo lugar, la verdadera fe no depende de nuestra situación externa. Job nos enseña que podemos mantener nuestra fe en Dios, no porque Él nos dé una vida sin problemas, sino porque sabemos que Él está en control de todas las cosas. Cuando estamos en dificultades, la tentación es culpar a Dios o dudar de su bondad. Pero Job nos muestra que, incluso sin respuestas, podemos seguir confiando en el carácter de Dios. Además, la historia de Job nos enseña que podemos expresar nuestras dudas y cuestionamientos a Dios sin temer su ira. Dios no rechazó los cuestionamientos de Job, lo escuchó con paciencia y al final respondió de una manera que restauró la fe de Job. En momentos de dificultades, es importante recordar que Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, dudas y frustraciones. Él entiende lo que estamos pasando y a pesar de nuestro dolor, nunca nos abandona. Job también nos enseña sobre el valor del arrepentimiento y la humildad. Aunque era un hombre justo, reconoció que, al cuestionar a Dios sin entender su propósito, había sido presuntuoso. Al arrepentirse y someterse a la soberanía de Dios, fue restaurado. La humildad de reconocer nuestra limitación ante Dios es fundamental para nuestra restauración. Si estás pasando por un tiempo de sufrimiento, la historia de Job ofrece un gran consuelo. Aunque no entiendas el motivo del dolor o la dificultad, sabe que Dios está contigo y su gracia es suficiente para sustentarte. Puede que no nos dé todas las respuestas, pero siempre estará a nuestro lado. Al igual que Job, puedes seguir confiando en la soberanía de Dios, sabiendo que al final Él restaurará tu vida, ya sea aquí o en la eternidad. La historia de Job sigue siendo un ejemplo profundo de perseverancia y confianza en Dios, incluso en tiempos de dolor y sufrimiento inmensos. Cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida, a menudo nos sentimos perdidos, sin saber por qué estamos atravesando tales pruebas. Job, sin embargo, nos enseña que el dolor no es una señal de abandono divino, sino una oportunidad para profundizar nuestra confianza en Dios, incluso sin tener todas las respuestas. En los momentos más oscuros de su vida, Job
mantuvo una fe firme, sin negar nunca el carácter de Dios. Sus preguntas no fueron señales de falta de fe, sino expresiones de su humanidad y la necesidad de buscar una comprensión más profunda. Como seres humanos, somos propensos a querer entender el porqué de las cosas, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Job, en sus momentos de desesperación, no solo buscaba una explicación lógica para su sufrimiento, sino que buscaba desesperadamente una interacción con Dios, una señal de su presencia. Dios no negó esa búsqueda y, eventualmente, reveló a Job su grandeza de una manera que transformó su vida para siempre. Job, a lo largo de su historia, no buscaba respuestas simples. No buscaba una explicación que dijera que su dolor no era válido o que su sufrimiento era insignificante. Él buscaba un propósito para sus pruebas, una razón mayor que pudiera dar sentido a su dolor. A veces somos tentados a ver el sufrimiento solo como un castigo o como una casualidad. Sin embargo, Job nos enseña que incluso en el sufrimiento podemos buscar la voluntad de Dios sin perder la esperanza, porque Él siempre tiene un propósito, aunque no podamos entenderlo en el momento. El punto culminante de la historia de Job ocurre cuando finalmente encuentra una respuesta divina, pero no de la manera en que él esperaba. Dios no le dio una explicación detallada sobre el porqué de su sufrimiento, sino que reveló su propia grandeza y soberanía. Hizo que Job reconociera que como ser humano limitado, no podría comprender completamente los misterios de Dios. Al ver la magnitud de Dios y su propia limitación, Job se arrepintió y se sometió humildemente a la voluntad divina. Este momento de humillación y reconocimiento por parte de Job no fue solo una aceptación pasiva de su sufrimiento, sino un verdadero acto de fe. Job no solo se estaba sometiendo a una fuerza mayor, él estaba reconociendo la soberanía de Dios, incluso en medio del dolor. Este reconocimiento, por más difícil que fuera, trajo la verdadera cura para su alma, y el resultado fue la restauración de su vida. Dios restauró todo lo que Job había perdido y más, dándole una nueva oportunidad para vivir con una perspectiva renovada y más profunda de su gracia y poder. La restauración de Job es un recordatorio poderoso de que, aunque las dificultades sean inevitables en nuestras vidas, Dios es capaz de restaurar lo que se ha perdido e incluso hacer que las cosas sean aún más grandiosas que antes. Sin embargo, la verdadera restauración viene a través del reconocimiento de la soberanía de Dios y la aceptación de su voluntad, incluso cuando no entendemos los caminos por los que Él nos lleva. La fe verdadera no es la ausencia de preguntas, sino la perseverancia en confiar en Dios, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. El sufrimiento de Job también nos enseña que no debemos buscar consuelo en explicaciones superficiales, sino en la certeza de que Dios siempre es bueno y justo, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Sus amigos intentaron explicar el sufrimiento de Job de una manera simplista, diciendo que debía haber cometido algún error grave para merecer tal sufrimiento. Pero la respuesta de Dios fue clara. Él no está condicionado por nuestras percepciones humanas de la justicia. El sufrimiento de Job no fue un castigo, sino parte de un plan divino que solo podría ser plenamente comprendido cuando se sometiera a la soberanía de Dios. En nuestro camino de fe, muchas veces seremos confrontados con la dura realidad del sufrimiento. Podemos sentir que Dios nos ha abandonado o que no está escuchando nuestras oraciones. Pero la historia de Job nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está con nosotros.
Él nos escucha, Él conoce nuestro dolor y Él tiene un plan para nosotros que trasciende nuestra comprensión limitada. Job no recibió una explicación para su dolor, pero sí recibió la paz que viene de la certeza de que Dios es soberano y que Él está en control de todo. Uno de los aspectos más desafiantes de la fe en tiempos de sufrimiento es la necesidad de esperar. Job tuvo que esperar durante un largo periodo sin ninguna garantía de que su dolor tendría un fin, pero al final fue restaurado y vio la bondad de Dios de una manera más profunda de lo que jamás imaginó. El proceso de esperar, incluso sin ver, es una de las maneras más difíciles de vivir la fe. La paciencia necesaria para esperar el tiempo de Dios, sin perder la esperanza, es una de las lecciones más difíciles que aprendemos a través de la vida de Job. Además, la historia de Job nos enseña sobre el valor de la oración y la interacción con Dios en tiempos de sufrimiento. Job no se apartó de Dios en su dolor. Él buscó la presencia de Dios, incluso cuestionándolo abiertamente. Aunque no siempre tengamos las respuestas que esperamos, el hecho de que podamos llevar nuestras dudas, frustraciones y temores a Dios es un regalo maravilloso. En momentos de sufrimiento, nuestra oración no tiene que ser perfecta. Puede estar llena de ira, tristeza, duda o incluso desesperanza. Pero lo importante es que, al igual que Job, nunca dejemos de buscar la presencia de Dios. La vida de Job es una representación clara de cómo debe ser la fe en tiempos de dificultad. No se trata de entender todos los misterios de Dios, sino de confiar en su soberanía y bondad, incluso cuando las circunstancias nos hacen cuestionarlo todo. Job nos enseña que, incluso cuando no vemos, Dios está trabajando en nuestras vidas, y el sufrimiento no es el final de la historia. Por el contrario, es una parte del proceso de Dios para moldearnos y prepararnos para lo que Él tiene para nosotros. Cuando pasamos por el dolor y salimos de él con la fe intacta, somos más fuertes, más maduros y más cercanos a Dios que nunca. Por último, la historia de Job nos muestra que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. La fe verdadera no es la que se basa en nuestra capacidad de entender todo, sino la confianza en Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Job no comprendió el porqué de su sufrimiento, pero aprendió a confiar en Dios, y esa confianza fue recompensada con una restauración que superó sus expectativas. Dios tiene un propósito mayor para nuestras vidas y, incluso en el sufrimiento, Él nos está moldeando para algo más grande. Tópico 10. Cómo Dios elige a pesar de tus fracasos. El ejemplo de Job, sin embargo, no es aislado. La Biblia está llena de personajes que, a pesar de sus fallos, fueron elegidos y usados por Dios de maneras poderosas. Podemos ver esto no solo en Job, sino también en otros personajes como Moisés, David e incluso el propio apóstol Pablo. Estos hombres, con fallos visibles y profundos, fueron elegidos por Dios para cumplir grandes propósitos en sus obras. El tema central de este video es cómo Dios elige incluso ante nuestras fallas, imperfecciones e incluso debilidades. La verdad es que Dios no está buscando perfección en nosotros. Él no elige a aquellos que tienen todas las cualidades que el mundo valora, ni a aquellos que nunca han cometido errores. De hecho, Él elige a los débiles, a los fallidos, a los quebrantados, porque es a través de nuestra debilidad que su fuerza se manifiesta. En nuestra fragilidad, Dios puede hacer que su gloria brille de una manera que nunca sería posible si estuviéramos llenos de nosotros mismos, confiando solo en nuestra propia fuerza. En el caso de Moisés, por ejemplo, vemos que fue elegido por Dios, no porque fuera un líder perfecto, sino porque
En su debilidad, reconoció la necesidad de depender completamente de Dios. Cuando Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Israel, intentó rechazar la misión, alegando que no tenía capacidad para hablar, que no era lo suficientemente elocuente. En otras palabras, él era consciente de sus fallos, pero Dios lo eligió de todos modos, porque sabía que Moisés, con todas sus inseguridades, llevaría a cabo la obra con un corazón dependiente de Dios. Lo mismo ocurre con David. Antes de ser rey, David era solo un joven pastor, un hombre simple que a los ojos humanos no tenía méritos para liderar a un gran pueblo. Pero a pesar de sus errores, como el pecado con Betsabé, Dios lo eligió, porque Él vio su corazón. David era alguien que, a pesar de sus fallos, se arrepintió sinceramente y buscaba el rostro de Dios. A partir de su corazón contrito, Dios lo usó de manera grandiosa para cumplir sus planes. El apóstol Pablo, por su parte, era un hombre que antes perseguía a los cristianos, que vivía en pecado y lejos de Dios. Pero Dios lo eligió de manera poderosa, no porque fuera un hombre perfecto, sino porque vio en Pablo un corazón dispuesto a transformarse. La gracia de Dios fue capaz de convertir a uno de los mayores perseguidores de la iglesia en uno de los mayores predicadores del cristianismo. Estos ejemplos, al igual que el de Job, muestran que los fallos humanos no son un obstáculo para Dios. Él no nos elige en función de nuestro mérito o perfección, sino por su gracia. Él ve algo más allá de nuestros errores y fallos. Dios elige a aquellos que tienen un corazón dispuesto a rendirse a Él, que están dispuestos a aprender, crecer y, lo más importante, que están dispuestos a confiar en Él, incluso cuando no tienen todas las respuestas. Puede que te estés preguntando, pero yo soy falible, he cometido errores. ¿Cómo puedo ser elegido por Dios? La respuesta es sencilla. Dios elige a aquellos que se entregan a Él, a aquellos que incluso en menos sus errores buscan su gracia. Dios no espera que seamos perfectos para usarnos. Él solo espera que tengamos un corazón humilde, dispuesto a arrepentirnos, aprender y obedecer. Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Y este es uno de los mayores misterios de la fe cristiana, la idea de que incluso ante nuestras imperfecciones, Dios puede usarnos de manera poderosa para cumplir sus planes. Él no espera que seamos fuertes o sin fallos. Él quiere que dependamos de Él, porque es en nuestra debilidad donde su fuerza se perfecciona. Por lo tanto, la elección de Dios no se basa en nuestra perfección, sino en su misericordia y gracia. Él nos elige a pesar de nuestros fracasos, porque su gracia es más que suficiente para cubrir nuestros fallos y usar nuestras vidas de una manera que de otro modo sería imposible. Cuando Dios nos elige, Él no está eligiendo a alguien perfecto. Él está eligiendo a alguien dispuesto a someterse a su voluntad, alguien que a pesar de sus fallos reconoce la necesidad de su intervención divina. Lo que necesitamos entender es que nuestros fallos no nos descalifican para el llamado de Dios. De hecho, son la oportunidad para que Él manifieste su gloria a través de nosotros. Cuando miramos a nuestros fallos, podemos ver obstáculos, pero Dios ve posibilidades. Cuando vemos nuestras debilidades, Dios ve una oportunidad para revelar su poder. En nuestra caminata de fe no debemos temer los fallos. En lugar de eso, debemos aprender a verlos como una oportunidad para acercarnos más a Dios, para depender más de Él, para reconocer que es en nuestra debilidad donde Él se hace fuerte. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 12:9, pero Él me dijo, mi gracia te basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que en mí habite el poder de Cristo. Esta es la clave para entender cómo Dios elige a pesar de nuestros fracasos.
Él elige a aquellos que reconocen su debilidad y confían en su gracia. Él nos usa no por nuestra fuerza, sino por su fuerza. Y cuando Él nos elige, nos da el poder y la capacidad de cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, si te sientes descalificado, si sientes que tus errores y fallos son un obstáculo para ser usado por Dios, recuerda, Dios elige a pesar de todo eso. Él te elige a ti, incluso en tus fracasos. Lo que Él desea es que confíes en Él, que te sometas a su voluntad y que, con un corazón humilde, permitas que Él haga en ti y a través de ti lo que Él quiera. Y si tienes un corazón dispuesto, si estás dispuesto a rendirte a Él, entonces eres exactamente la persona que Dios quiere usar. No importa cuán fallido hayas sido, ni cuán indigno te sientas. Dios tiene un propósito para tu vida, y Él puede y va a usarte de maneras poderosas si te entregas a Él. La clave es confiar en Él y entender que, incluso en tus fallos, Él puede hacer algo grandioso a través de ti. Felicidades. Si has llegado hasta aquí, significa algo muy especial. Pocas personas logran completar un viaje como este. No eres como la mayoría que comienza a ver y se detiene a mitad de camino. Decidiste profundizar, conectarte con algo más grande, y quiero felicitarte por esta decisión. Esto demuestra lo serio y comprometido que eres con tu caminata de fe. Eres alguien que entiende la importancia de buscar la verdad y la sabiduría de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Te invito a dejar un comentario abajo con una frase muy significativa. Estoy aquí porque sé que Dios me eligió, incluso en mis fallos, y sé que el viaje no termina aquí. Con esto, no solo compartes tu compromiso, sino que también formas parte de un grupo especial de personas que, como tú, buscan algo más profundo y verdadero. Este es nuestro compromiso: crecer juntos, aprender juntos y ser moldeados por la palabra de Dios. Ahora, si realmente llegaste hasta el final, te desafío a comentar esa frase. Quiero saber quiénes son los elegidos que permanecen hasta el final, porque esto no es algo común. Pocos tienen el coraje y la disposición para llegar hasta el último minuto de una reflexión tan profunda. Y más importante aún, quiero saber los nombres de las personas dispuestas a seguir con Dios, a continuar firmes y en constante aprendizaje. Por eso, si aún no comentaste, hazlo ahora y muéstrame que estás con nosotros en este camino. Es muy fácil para nosotros, en la prisa del día a día, olvidar la importancia de una actitud simple como suscribirse a un canal. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si no te suscribes? Este canal, estos mensajes, pueden ser tu oportunidad diaria de fortalecimiento espiritual. Tienes la oportunidad de mantener tu fe viva, crecer en sabiduría y ser impactado constantemente por la palabra. Y si no te suscribes, simplemente perderás esta oportunidad. No dejes que eso te pase. Suscríbete al canal ahora. ¿Sabes por qué? Porque cuando te suscribes, te comprometes con algo más grande. Estás diciendo, quiero continuar en este viaje, quiero que mi fe se alimente todos los días, sin interrupciones. No quiero perder la conexión con Dios. Es como una llama que necesita ser alimentada para no apagarse. Si no te suscribes, es como dejar que la vela se apague. Si te suscribes, mantienes esa llama encendida. Si aún no estás suscrito, hazme una promesa ahora. Suscríbete al canal y comprométete a continuar en este viaje de fe. ¿Qué es más importante para ti? ¿Mantener tu alma alimentada o seguir en piloto automático por la vida sin preocuparte por lo que es eterno? Al suscribirte, estás tomando una decisión de no perder ni un paso de lo que Dios quiere hacer en tu vida.
No dejes que tu fe se pierda entre las distracciones del día a día. El momento de suscribirse es ahora. Y recuerda, es aquí, en este canal, donde encontrarás el apoyo espiritual para continuar tu camino. Es aquí donde descubrirás la fuerza de Dios, incluso en los momentos de fallos y debilidad. No dejes que el viento de la distracción te aleje. Agárrate firme y mantén tu fe encendida, suscribiéndote ahora. No importa cuántos videos hayas visto, ni cuántos otros canales hayas seguido. Lo que importa es la decisión que tomas a partir de ahora. Elige continuar, elige fortalecer tu fe. Suscríbete. Al finalizar el video, te pido un último favor. Dedica unos minutos para reflexionar en silencio, sin prisa de saltar al siguiente. Contenido. Experimenta la paz de la música que está sonando. La música es un recordatorio de la tranquilidad que viene de Dios. No presiones el botón de pausa. Deja que estos momentos de reflexión llenen tu corazón de gratitud y alabanza a Dios. Agradece por el día que Él te dio, por las bendiciones que ha derramado en tu vida y entrégale a Él toda tu adoración. No interrumpas este momento de conexión con el Señor. Cuando estés en silencio, aprovecha para agradecerle a Dios por cada paso dado hasta aquí, por cada aprendizaje y por cada bendición, incluso en las dificultades. Si permaneces en silencio y escuchas la música, sentirás la presencia de Dios de una manera única. Él está cerca de ti, esperando derramar más de su amor sobre tu vida. Sé que tu viaje recién comienza y estoy seguro de que grandes cosas tiene Dios para ti. Ahora sigue adelante y comparte este video, porque cuando compartes no solo estás esparciendo la palabra de Dios, sino que estás siendo un canal de bendiciones para otros. Estás dando la oportunidad para que más personas se conecten con la verdad, con la esperanza y con el amor que solo Dios puede ofrecer. Tu decisión de compartir puede ser la clave para que alguien que quizás esté pasando por momentos de fallo se sienta animado y fortalecido. Así que no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo ahora y sé un instrumento de Dios para alcanzar más corazones. Felicitaciones de nuevo. Estás más cerca de algo grandioso. Que tu fe crezca cada día, que sigas firme y que la llama del Espíritu Santo jamás se apague en tu vida. Te agradezco por haber permanecido hasta el final y te pido que continúes con nosotros, porque el viaje de fe nunca termina.